Bueno, estábamos viendo cómo se determinaba los grados Chopper o el Canadian Standard Freeness que me daba el grado de refino o bien el grado de drenabilidad de una pulpa. Y decíamos que eso a mí me servía para tener idea de cuánto yo había refinado, ¿sí? ¿Cómo yo sé cuánto refiné si yo en realidad no tengo un refinómetro? No tengo un equipo que me mida cuánto refiné, pero sí tengo un equipo estandarizado que a mí me permite aplicar una cantidad conocida de energía a una pulpa y que yo por lo tanto asocio esa cantidad de energía a un determinado grado de refino. Mientras más energía le aplico, más puedo suponer que está refinada esa pulpa. De hecho, es así, porque en la medida en que yo incremento la cantidad de energía, va a aumentar, o mejor dicho, disminuir la drenabilidad, ¿sí? O aumentar los grados Chopper, ¿sí? Dicho de otra forma, lo que dijo Andrés hoy al comienzo. Si yo refino mucho, como consecuencia voy a generar esto que figura acá, voy a generar esto que se me rompa parcialmente la fibra, ¿sí? Y de esa forma que aumente la retención de líquido, que es lo que yo termino midiendo al final, como en el video que vimos recién, ¿cierto? Entonces yo utilizo este equipo para medir el grado de refino. ¿Cómo se hace? Este equipo tiene, acá tiene como una plato, si se quiere. A ver, ¿dónde está? Esta parte que estoy dibujando acá es como un plato así, ¿sí? Esta acá que dice housing, ¿sí? Es semicircular, ¿sí? Podríamos decir que son como dos discos concéntricos así. Créanme que esto es concéntrico. ¿Sí? Y esto que ustedes ven acá arriba, que tiene ranuras acá, también es un semicírculo, pero no es liso, no es liso. Este semicírculo tiene textura al costado, ¿sí? Tiene como dientes acá. No son, yo lo estoy dibujando triangulares, en realidad son rectangulares, ¿sí? Lo más correcto sería dibujarlo así, ¿sí? ¿Sí? Como Bien. engranajes. ¿Cómo qué? Como engranajes, exactamente, como engranajes, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Este disco, con sus engranajes, ingresa por este tamaño más pequeño. Acá me salió muy grande este, ¿eh? Este es un poquitito más chico, permite el ingreso acá, y yo coloco la pulpa acá alrededor, en esta parte. Yo coloco acá la pulpa todo alrededor, ¿sí? Coloco ahí la pulpa, los bordecitos, y después ingreso con este disco con engranajes acá por el centro, ¿sí? De esta forma. ¿Queda claro cómo funciona o no? ¿Sí? Una vez que yo ingreso esta palanca, acá son concéntricos, ¿cierto? Fíjense que están en el mismo eje. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué ocurre? Yo cuando muevo esta palanca, se mueve toda la parte superior, se mueve todo esto. Y esto deja de ser concéntrico. En lugar de estar acá en el medio, los engranajes quedan acá. ¿Se entiende? Y presionan este engranaje y la pulpa queda acá en el medio. ¿Sí? Entonces, la presión que se genera es conocida, ¿sí? Y en función de la cantidad de revoluciones que esto que se le aplique, yo voy a decir, bueno, a una cantidad de pulpa conocida, con una consistencia conocida, con una presión conocida, ya dije,
y con una cantidad de revoluciones conocida, yo eso digo que equivale a una determinada cantidad de energía de refino. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué hago? Le mido la energía de refino y después voy midiendo la drenabilidad o los grados Chopper o el Canadian Standard Freeness, ¿sí? Cualquiera de los dos, que en realidad son distintas medidas de lo mismo, ¿sí? Distintas formas de ver, son inversos en realidad, pero me determinan la misma propiedad, ¿sí? Me sirven para lo mismo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ujú. Entonces yo voy a poder lograr una curva de este tipo que a mí me va a permitir asociar un determinado grado de refino de una pulpa conocida con un determinado grado de drenabilidad que yo puedo medir, ¿cierto? Ahora bien, yo cuando me voy a un refinador industrial, no sé todo lo que yo puedo saber con este equipo de laboratorio, ¿cierto? No puedo determinar qué cantidad de energía le apliqué, porque no puedo medir la presión que hay acá entre el disco y eso, y no puedo saber la cantidad de revoluciones que dio la pulpa antes de salir, esas cosas no puedo saber. ¿Qué es lo que sí puedo saber? La drenabilidad de esa pulpa a la salida del refinador. Mm, Yo una vez que sé la drenabilidad, vengo acá y calculo mi grado de refino teórico que yo le asocio a esa pulpa que está saliendo del refinador en esas condiciones. ¿Sí? Y después, ¿qué ocurre? Yo tengo acá mi gráfico de resistencia versus grado de refino y yo me doy cuenta que estoy acá. ¿Sí? Digo, che, le medí la resistencia y me da poco. ¿Qué hago? Y no, aumentame el grado de refino. Ah, bueno, entonces le aumentamos el grado de refino. ¿Se entiende? Yo todas estas curvas las puedo saber desde antes, ya conociendo la pulpa con la cual yo estoy trabajando. Para una determinada pulpa, con una determinada característica, yo ya se va a comportar más o menos parecido respecto al grado de refino y respecto a la resistencia, ¿cierto? Todo este trabajito yo lo hago antes. ¿Para qué? Para que después yo midiendo solo el grado Chopper, que es un ensayo que dura un minuto, como vieron ustedes en el video, yo puedo decir si estoy bien de refino o me falta, o me sobra. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Me llama el tipo de la máquina de papel, yo estoy en control de calidad, ¿cierto? Me llama el tipo de máquina de papel y me dice, che, el espejo de agua está muy adelante. Me dice, no está drenando bien. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué hago? Voy y censo, mido con qué humedad está saliendo la pulpa al final. Y seguramente me voy a encontrar con que la pulpa está saliendo como muy húmeda o muy seca. Muy húmeda. Muy húmeda. Entonces, ¿qué hago después? Voy y mido grado Chopper. Refino. Exacto, refino. Grado Chopper o Canadian Standard Freeness, cualquiera de los dos. Y me doy cuenta de que estoy refinando mucho o poco. Mucho. Mucho. Entonces, le digo a la gente de refino que separe un poco la distancia entre los discos del refinador. ¿Sí? Que no le den tanta presión. Claro, que no le den tanta presión. Correcto. ¿Se entiende? Por el contrario, si viene todo demasiado bien, puede ocurrir que yo después le haga un control de calidad a la pulpa o al papel y me dé que tiene una resistencia muy baja. Eso porque refiné muy poco. ¿Se entiende? Que estemos parados acá. Que estemos parados acá en lugar de estar parados más adelante. Yo sé que a esa pulpa le puedo dar más resistencia. A ese papel, mejor dicho. Le puedo dar más resistencia.
Entonces yo voy y mido y me da distinto que lo que estaba saliendo a la mañana. Entonces yo no, como si estamos acá produciendo lo mismo, ¿qué pasó? No. Hubo un problema en el refino, en el refinador, y le estoy refinando muy poco. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. A ver. Expresión, multitester, PFI. Este me parece que es el que vimos recién. Tengo que volver a poner compartir audio. ¿Están escuchando? Sí, ¿Sí se escucha? Sí, igual no tiene, parece que no tiene sonido, tiene un ruido de fondo nomás. ¿Sí? ¿Ven? Este disco es giratorio, ¿ven? Giran los dos, gira este y gira el de arriba también, los dos giran. ¿Giran en distintos sentidos? ¿Cómo? ¿Giran en distintos sentidos? No, 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 no. Gira en el mismo sentido. El de Ah, ok. abajo, el disco de abajo no tiene un sistema de, o sea, gira De porque giro. gira el de arriba, digamos. ¿Sí? Ah, o sea, la gira, el de arriba impulsa el de abajo. Correcto. Ok. Fíjense, acá está el motor que hace girar y esta es la palanca que yo le decía que me vuelve, que saca esa cuestión concéntrica, ¿sí? Esto se puede levantar y se corre para que sea más fácil manipularlo. Fíjense Eso es cómo, por culpa. eso es pulpa blanqueada en este caso, ¿sí? Fíjate cómo gira. Hay algunos equipos que hacen eso de forma hidráulica, este aparentemente lo está bajando con una palanca, ¿no? Va a depender del grado de tecnología que estemos hablando. ¿Sí? Ahí sella la tapa para evitar que vuele pulpa afuera, etcétera. Prende la máquina, ¿sí? Todavía la máquina no empieza a contabilizar la energía, ¿sí? Empieza a contabilizar la energía ahí, cuando entra en contacto, ahí empieza a contar. ¿Sí? Y después se corre sola. Cuando llega a la cantidad de energía que uno programó, se vuelve a su posición concéntrica y deja de aplicar la energía a la pulpa. ¿Se entiende? Se lo va frenando. Claramente uno nunca puede aguantar la ansiedad y lo va frenando con la mano. Tipo cuando seca ropa, ahí no puedes esperar que pare el secarropa. ¿Sí? Retira toda la pulpa. Saca toda la pulpa. Eso es cuantitativo, ¿eh? Es importante no dejar nada de pulpa porque te hace perder fallar en la medición, en la determinación. Y después con esa pulpa, hacemos una suspensión y determinamos el Canadian Standard Freeness como vimos en el video anterior. Con una cantidad perfectamente conocida de pulpa. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entendió? sí. Creo que voy a hacer acá, voy a ponerle 0,1 a este. Y a este le voy a poner 0,2, así para la próxima. Lo muestro en ese orden. Miremos otros controles de calidad que se le hacen, ¿sí?
Acá musiquita. Esta es gente que nos quiere vender el equipo, ¿eh? O sea, ellos nos están mostrando que son un equipo súper copado. ¿Sí? Acá lo que está haciendo, está tomando una muestra de papel con esta guillotina, que tiene, son dos guillotinas en realidad, o sea, tiene una cuchilla de un lado y otra cuchilla del otro lado, y que cuando se presiona, fíjense que cuando le baja la palanca, esta parte presiona la hoja para que no se mueva. ¿Sí? Ahí saca la muestra. Esto lo habrán visto en madera, seguramente me dijeron que sí. ¿Sí? ¿Es un ensayo de tracción? Un ensayo de tracción es esto, sí, correcto. Y ahí se programa la máquina que va tirando y va midiendo la energía que hay que aplicar para... la fuerza que hay que aplicar para... hasta que se rompa, ¿sí? Va midiendo la elongación y la fuerza. La unidad de fuerza por la unidad de área. La fuerza por unidad de área. Sí. Después le indicás después cómo era... cuál era el ancho y te lo calcula, digamos, ¿sí? Los gráficos son todos... puede variar... pueden variar los valores. ¿Dónde está el gráfico? Acá. Pueden variar los valores, pero los gráficos tienen todo más o menos una forma parecida, ¿sí? Más o menos, en general tienen esa forma. ¿Sí? Después, resistencia a la explosión. Le voy a sacar nomás el sonido porque es musiquita, ¿no? ¿Sí? Una vez más, esta gente nos quiere vender el equipo, así que ustedes tómenlo con pinzas, ¿sí? Fíjense, pone la hoja acá. ¿Sí? Ahí va. Esto, fíjense, tiene un borde metálico acá y acá tiene algo negro que ven, ¿sí? Esto negro es una membrana que por debajo se le está aplicando presión, ¿sí? Que hace que se expanda la membrana, ¿sí? Se coloca la hoja debajo y esto que está acá arriba es como una mordaza, sería, no me sale la palabra, que mantiene la hoja quieta ahí, ¿sí? Sujeta la hoja en contra de esa membrana, ¿sí? Esto es hueco acá en el medio, ¿sí? Permite la expansión de la membrana. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Se puede imaginar? Sí. ¿Sí? Entonces coloco la hoja, programo el equipo, esto tiene que bajar ahora en un determinado momento, ahí baja, ¿sí? Y ahora no vemos, pero se está inflando por debajo de la hoja, ¿sí? Se está inflando por debajo de la hoja. Hasta que en un determinado momento, ¿sí? Determina cuánta presión hubo que aplicar para que se rompa la hoja. Claramente cuando se rompe la hoja hay una disminución brusca de la presión, ¿cierto? Porque justamente Claro, lo que... ¿Cómo? Claro, porque cede. Entonces, el equipo censa o identifica esa disminución brusca de la presión y ahí automáticamente corta. Porque de lo contrario, ¿qué puede ocurrir? Y va a seguir dando presión. ¿Y ahí qué va a pasar? Y va a romper la membrana. Va a romper la membrana y te rompimos el equipo. Simple como eso. ¿Qué? ¿Hace un soplado de abajo hacia arriba? No es que sopla, por presión hidráulica es. Ah, ok. Ah, presiona el papel. Claro, tiene acá esto negro que estás viendo, es una membrana elástica, que por debajo tiene como un aceite, ¿sí? Sí. Mediante una bomba se va presionando ese compartimiento que tiene el aceite, lo que hace que el aceite se desplace
hacia la membrana, inflándola. Una presión hidráulica así. Presión hidráulica, sí, 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 sí. Y tenés un sensor que mide la presión que estás aplicando. Ajá. Justamente cuando se rompe el papel, hay un descenso brusco de la presión, justamente porque cede, y ahí se termina el ensayo. Hay equipos que eso lo hacen automáticamente, hay equipos que son manuales, que uno corta el ensayo, hay que estar muy atento porque si no estás mirando el gráfico, puede pasar que se te pasa y rompe el equipo. Cosa que no, muy difícil de que ocurra porque es tan simple como ver cuando el gráfico se rompe, cuando hay la caída, ahí cortás. También se escucha cuando se rompe el papel, depende del tipo de papel, pero se suele escuchar. Esta propiedad, resistencia a la explosión, mencionamos en la clase pasada y era particularmente importante para qué tipo de papeles. Para las bolsas de cemento, de harina. Correcto, muy bien. Muy bien. Y resistencia a la tracción es importante para todos los papeles, ¿sí? Algo que no mencioné de resistencia a la tracción, que, ¿dónde está resistencia a la tracción? Fíjense que esta persona, cuando toma la muestra, toma una muestra de papel y la corta en un sentido X cualquiera, ¿sí? Ujú. ¿Ustedes creen que sería distinta la resistencia a la tracción si yo corto el papel en el sentido opuesto? Es decir, lo giro 90 grados y lo corto en el otro sentido. Imagínense que usted tiene una hoja 4, ¿sí? Sí. ¿Sí? Si ustedes cortan la muestra a lo largo de la hoja o a lo ancho, ¿creen que la resistencia a la tracción va a ser la misma? Creería que no, porque estamos hablando de la misma pulpa. O sea, del mismo todo, o sea, no tiene no es como la madera que tiene una cierta dirección de fibras y todo lo demás. Claro, en la madera, ¿qué ocurre? ¿Cómo es la Sí. resistencia longitudinal respecto a la transversal? De- Depende a qué lo estás midiendo, en qué lo estás midiendo, o sea, bajo a qué esfuerzo lo estás Tracción, llevando. tracción. Atracción. Y supongo que la longitudinal. eh, Me escucha, me va a matar Wing. Eh, ¿Querés que deje grabado? no, así vamos. No, pero estamos, escúchame, no es el objetivo castigarte si te equivocás, estamos aprendiendo. Pero Es supongo que más, me parece, supongo Federico, que lo me, debe me- tener mayor potencia que. me parece súper importante esto que estamos haciendo, que vos estés recuperando conocimiento de otras materias, es súper valioso esto, es súper valioso. Ahora repetime, que, que te interrumpí. Que supongo que la longitudinal debe tener mayor resistencia que la transversal. Claro, y vos decís que eso en una hoja no ocurriría porque no tenés Una eh, disposición, una exacto, una dirección de disposición fibra. preponderante, ¿sí? Claro, Bueno, supongo, no sé. bien. ¿Por qué suponés eso? ¿Por qué suponés que no hay una orientación preponderante en una Porque, hoja? porque no hay una orientación a las fibras que uno le da porque esto, la formación del papel es lo mismo que se da por una aspersión, no se da por un acomodamiento eh, sistemático, sino de más bien por una aspersión que se va formando sobre una malla. Mm, bueno, yo te voy a decir una cosa. En el laboratorio a escala piloto hay un equipito ¿Sí? que es así, más o menos así, ¿sí? Y acá abajo tiene una malla. Este tiene una malla, ¿sí? Acá abajo.
Y esto es un cilindro, digamos, ¿sí? Se coloca acá y después por debajo tiene un similar al del grado Chopper que vimos recién. Por acá tiene una malla metálica, perdón, una malla no, una superficie metálica que se destapa y en ese momento el agua drena. ¿Sí? Drena y acá se te forma una hojita. ¿Sí? En este caso, vos no tenés un grado preponderante de, o sea, no tenés una orientación preferencial de la fibra. ¿Sí? Ahora bien, en la máquina de papel, cuando vos tenés una malla que está en movimiento, ¿sí? Las vibraciones y ese movimiento generan, acomodan la fibra. No te puedo creer. Créeme. Ok. Créeme. ¿Y sabes qué? Ajá. Bien te podría haber corregido yo al comienzo, pero me pareció mucho más enriquecedor que discutamos estas cosas. Yo creo que vos no te vas a olvidar más de esto, o ustedes, digamos. O sea, yo creo que esta discusión es enriquecedora para el aprendizaje. ¿Sí? Y que uno ponga en juego los conocimientos previos que uno tenía, para mí es enriquecedor para el aprendizaje. Y que vos digas, yo creo que no hay una orientación preponderante de la fibra, y te equivoques y me digas, no te puedo creer, y yo te diga, créeme, para mí eso es enriquecedor. ¿Ah? Claro, porque no tuve en cuenta el movimiento, o sea, lo tiré como sentido común, pensando que no, como es una forma, pues decía, como una forma de aspersión, no pensé que el movimiento hacia adelante acomodaba la fibra hacia una orientación, Exacto. hacia un sentido. Exacto. Y eso incluso se mide, digamos, en general, en el sentido longitudinal, es decir, en el sentido de la máquina, es mayor la resistencia, ¿sí? En el sentido opuesto es menor, justamente por lo mismo que ocurre con el árbol, ¿sí? Y se mide esa proporción, digamos, en general, no recuerdo los valores, pero debe estar en el 75% de la resistencia. O sea, en el sentido transversal es el 75% de la longitudinal. Y digo 75% muy entre pinza, muy con miedo a equivocarme de ese número, ¿sí? ¿Estamos? Bien, cierro este. En síntesis, entonces, varía la resistencia del papel según la orientación en que lo trabaje. Varía la resistencia a la tracción, ¿eh? A la tracción estamos hablando. A la tracción, sí, a la tracción. Sí. Y en rasgado es otra propiedad que, fíjense, creo que era este video que tenía un errorcito. El rasgado es el desgaste. No, no es lo mismo. Que es... Fíjate, tenemos este equipo que tiene acá, de este lado, una mordaza y de este otro lado, otra mordaza. ¿Sí? ¿Sí? Acá abajo tenemos un seguro, digamos, que es neumático, que al momento que se retrae este seguro, el peso de este semicírculo hace que una de las dos mordazas, que es móvil, se mueva y la otra quede fija. ¿Sí? El papel estaba acá en el medio. ¿Sí? Entonces, mientras más resistente es el papel, menor va a ser la altura a la cual va a llegar ese semicírculo. ¿Me explico? No, ¿sí? El video para... Fíjense que ahí llegó hasta ahí no tiene el papel puesto, ¿no? ¿Sí? Ahí llegó a una determinada altura. ¿Sí? Ahí, llegó hasta ahí. ¿Sí? Si hubiese tenido papel, iba a llegar a una menor altura por acá, ponele. ¿Sí? Y si el papel hubiese sido muy resistente, todavía menos. ¿Por qué? Porque parte de la energía potencial
que tiene esto por estar a una determinada altura, se convierte en energía cinética. Vence la fuerza de rozamiento del papel. Repetime porque no te escuché. Se va en la fuerza de rozamiento del papel. Claro, para desgarrar el papel, correcto. Parte de la energía se gasta en Claro. eso. Se frena, en otras palabras. Ujú. ¿Sí? Ahí está calibrando el equipo, hace 5 determinaciones sin papel. Está calibrando el equipo. A eso le llama, eso sería su cero, digamos. ¿Sí? Cero resistencia. Esa altura. ¿Sí? Después pone la muestra, ¿sí? Y fíjense que tiene una cuchilla. Ahí presiona. Ahí me parece que hizo macana. Ah, por desgarros. Claro, sí, de resistencia al desgarro, digamos. ¿Sí? Claro, como rompe el. Sí, sí, sí. Está. Ahí está. Fíjate que queda, de acá queda una mitad de la hoja y acá queda la otra mitad de la hoja. Es el mismo efecto que uno hace cuando uno rompe papel en la mano. O sea, le dejo la mano quieta y la otra. Sí, ya entendí. Ahora Así entendí, mismo. ahora lo vi, ahora entendí. Y justamente sirve para determinar eso. Justamente eso es lo que se está tratando de emular. ¿Sí? Carita la cuenta. Ahorita la cuento tal vez. ¿Sí? Y me falta este. Algo que no comenté. Para mí hizo macana ahí, vieron en el testeo, porque como que se le larga antes Sí. el semicírculo ese, ¿sí? Para mí está mal esa determinación, habría que repetirla. Otro factor que no mencioné, que no se llega a apreciar acá, es que este equipo tiene acá una pequeña cuchilla que me inicia el desgarro. ¿Sí? Uno le indica a la hoja por dónde se va a desgarrar y esa energía inicial no es debida a la máquina, sino es debida a la cuchilla al corte que se le hizo. ¿Sí? Claramente todo esto está estandarizado, normalizado. Los equipos estos que se venden son carísimos porque son los equipos que cumplen con las normas, etcétera, etcétera, ¿sí? Eso está más que claro, ¿cierto? Otra cosa, fíjense que acá esto tiene un peso acá. Este peso se puede modificar en función de si yo estoy haciendo, por ejemplo, una hoja muy, muy livianita, muy suavecita, muy fina, voy a probablemente sacar esta pesa grande y poner una pesa más pequeña. ¿Sí? Si estoy haciendo un cartón, capaz que le voy a poner una pesa más grande. ¿Sí? Y cada vez que cambio la pesa, tengo que volver a calibrar el equipo. ¿Sí? Acá lo mismo. Es el mismo equipo, ¿sí? Es constructivamente un poco distinto, pero el equipo sirve para lo mismo, ¿sí? Dice, condiciones para el test, hay que preparar la muestra, digamos, ¿sí? Que tiene que estar en un lugar a 23 grados centígrados y 50% de humedad, porque claramente la humedad va a afectar la resistencia de la hoja, ¿cierto? Que hay que dejar a la muestra en esas condiciones por no menos de 4 horas, ¿sí? En general se suelen dejar desde la noche anterior, ¿sí? Bueno, pero de todas las pruebas tienen su preparación de material, Sí, 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 sí. ¿Sí? Qué mala idea usar. acondicionamiento del material antes de hacerlo. Qué mala idea usar guante blanco con un fondo blanco, ¿no? Como que hubiese estado bueno
Está lindo, o sea, es cheto, digamos, el guante blanco, todo lo que quiera, pero... ¿sí? Este es más rústico en cuanto a la toma de la muestra, el otro era más automatizado, ¿sí? Las medidas están estandarizadas también. ¿Cómo me molesta tanto blanco, che? Demasiado show. Sí, está lindo igual, pero, o sea, un video que tiene algún tipo de... O sea, esa gente se preparó para filmar este video, digamos. Claramente te quieren meter el equipo, ¿no? Ah, sí, eso te iba a decir que es comercial. Ahí está la valvulita, la misma valvulita, Ya. y el equipo que vieron recién es un equipo hidráulico, neumático, digamos, de aire, que lo que hace es mueve esto, básicamente. ¿Sí? Tranquilamente podría haber un equipo que no sea neumático, que simplemente funcione uno manualmente, porque en realidad lo que tenés que hacer es cortar el papel y sacar este seguro. Eso es todo lo que necesitan. Eso es lo único móvil que hay. El resto se mueve por Y más gravedad. manual, Sí, y más lo puedo hacer manual también. Lo seguro totalmente. y chau. En el ProSim, si tiene posibilidad de viajar al ProSim, hay uno manual y uno más automático, digamos. ¿Sí? Ahí sujetó la muestra. ¿Llegaron a ver o no? Se cierra ahí. Quedan las dos mordazas en línea, ¿ven? Ahí sujetó la muestra, ¿ven? ¿Vieron que sujetó la muestra? Ah, sí, sí, se ve un movimiento. Ahí. Fino, pero ¿Sí? Ahí, tac, hace el pequeño cortecito ahí y está. ahí empieza el ensanche. Y listo. Ya está. Una vez nomás. En la primera ya se rompe y ya termina el... Claramente yo lo estaría parando con la mano acá, ¿sí? El equipo mide la altura, el equipo mide la altura a la cual llega este semicírculo, ¿eh? ¿Ven que tiene un semicírculo con una determinación acá? Sí. Claro, y a esa altura debe tener una resistencia acordada para. Correcto. ¿Sí? El equipo más viejito del ProSir tenía un semicírculo fijo y este semicírculo móvil. Entonces, tenían una aguja que cuando vos estabas por determinar, retrocedías la aguja y este disco móvil empujaba la aguja, ¿sí? Y cuando volvía solo el disco y la aguja quedaba midiendo hasta dónde había llegado. O sea, Eso está avanzaba la bueno. aguja y quedaba en el disco fijo, ¿sí? ¿Me explico o no? O sea, más rudimentario, pero funcionalmente hacía lo mismo. Es un equipo con un nivel de tecnología mayor. Ya te va tomando la medición en la computadora directamente, etcétera. Y los otros que le estoy mencionando, un equipo que tendrá más de 40 años. ¿Sí? Ahí te da todos los parámetros, te Volvemos a explica. iniciar ahora, se va a cortar. Yo creo que no hace falta, ¿eh? ¿Sí? Ahí está, presiona, hace el corte y